Muy presente esta tarea entre comillas, de buscar en nuestra cotidianidad, pero no pensé en nada concreto. Lo que sí hablaba ayer con Gaspi en relación a esto es que siempre pareciera haber dos caminos. Simplemente dos caminos o dos opciones y es tipo, hago esto o no lo hago, voy para acá o voy para allá. Y pienso que por eso la PNL busca como un poco salir de este juego totalmente dual y polarizado y ver las cosas desde otro ángulo y con más opciones. Pero pienso que está presente en todo momento. Ok, A eso llegué. bien. ¿Para qué busco los apuntes? Porque no los tengo acá, pensé que sí. Y ahí te respondo. ¿Me quieren dar un contexto de la clase? Porque no la vi. Sí, ahora te doy. Bien, ahora te doy. Em, yo creo que a ver, que sí, un poco esto de que quien tiene más opciones es el más rico, ¿no? Quien tiene más opciones es el que va a encontrar la manera de sobrevivir siempre. Sin embargo, en este universo en el que estamos aprendiendo y trabajando y mirándonos a nosotros mismos, lo que pasa es que en general la cantidad de opciones se terminan reduciendo a un par, ¿no? A un par de opciones que terminan siendo como las más esenciales en general. Entonces, muchas opciones a veces también nos habla de como un ego muy estructurado, por decirlo de alguna forma, porque al fin y al cabo las opciones siempre son bastante esenciales, bastante básicas, bastante simples, ¿no? Entonces, un poco todo esto nos lleva a la complejidad para que cuando entendamos la complejidad podamos ir a ver que en realidad las cosas son más simples de lo que creemos, ¿no? Y que esas dos opciones no tienen que ser excluyentes, sino que al fin y al cabo incluyen a todas las anteriores, ¿no? Yo sé que lo que digo suena muy abstracto, pero ya lo vamos a ir entendiendo un poquito mejor a cómo llevar el análisis a un punto de, por un lado, complejidad, pero cuando alcanzamos la complejidad es como que se diluye y queda simple, ¿sí? Ani, no sé si esta semana vimos la película La princesa Mononoke de Estudio Ghibli. No sé si la Ah, vieron, no, no, no la vi. en anime. Y habla justamente de esto. Hay dos grupos, un grupo de seres del bosque y los seres humanos y una guerra entre ellos. Y Ujú. hay una personaje que es tanto lobo como humana y como que siempre mira las cosas desde afuera. Y es como que siempre está pujando por la vida misma más que por un grupo o por un sector. La verdad que está muy buena. Y siento que encajó perfecto con lo que estuvimos hablando la semana pasada. Bien, bueno, buenísimo. Sí, yo también quise mirar alguna película, pero no, no me dio. Pero todavía sigo teniendo ganas, porque es como que se empiezan a abrir ahí como cosas para mirar, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que vimos, Lee? Estuvimos hablando, bueno, sobre toda esta parte lo que empezamos a ver ahora son como las bases de lo que va a ser la mentoría, ¿no? Y las bases de todo. Es como bien el entramado, el tejido de lo que es Humanos Acá ya, que combina un montón de puntos de vista, de religiones, de cosmovisiones, ¿no? Y que al fin y al cabo parece que cuando empezamos a prestar atención, todas hablan de lo mismo, ¿no? Entonces, es como que las estamos ampliando, sobre todo estamos trabajando o mezclando el Vedanta, los kleyas, que son como estas leyes del Vedanta, que es una filosofía hindú, ¿no? Y también estamos mezclando un poco de metafísica con las leyes universales del Kybalión,
Y estamos también mezclando un poco de budismo, de PNL, de todo, ¿no? Estamos haciendo ahí una sopa con todo lo que sobró y algo va a salir, ¿no? Como para poder comprender todo eso. Entonces voy a hacer un repasito así también como para que Lisa nos siga. Espero, Lisa, que no se te vuele tanto en la cabeza porque la clase pasada fue muy voladora, ¿no? Entonces es como que vas a recibir en este instante una banda de información. A mí ya se siento como que se me apunan los oídos eh, de, del el campo que estamos creando de información. Así que bueno, prepárate. Entonces, Lee, la clase en la que estuviste, ¿hasta dónde viste? ¿Te acordás? Está silenciada. No me anda el Y mic. pues, estamos silenciosos. No importa. Bueno, no importa. Ah, se le apagaron los auriculares. Qué interesante. Sí, qué Vos dijiste que conveniente. estabas apunada y ella dejó de escuchar. Sí, tal cual. Bueno, mientras Lisa arregla sus cosas, escucho un audio, ¿saben? Bueno, me encanta que Lisa apague la cámara y aparezca el gato. ¿Ahora? Ahora sí. Después lo escucho el audio porque es largo. Bien, entonces, te preguntaba, Ali, ¿te acordás más o menos hasta dónde te acordás? Y no, así veo desde dónde empiezo como la síntesis, el resumen. La clase del lunes pasado no la vi. Y en la que estuve, no me acuerdo. Ok, bien. Entonces, básicamente hablábamos de los kleyas y el Vedanta, que el primer kleya, así como la primera ley universal, incluyen a todas las anteriores, y este primer kleya dice, se lo van a acordar de tanto que lo he nombrado, porque siento que ya lo he dicho 2 millones de veces, pero bueno, se los va a quedar tatuado en la psiquis, y es que la razón del sufrimiento humano es no comprender la verdadera naturaleza de la realidad. Entonces, un poco de lo que se trata Humanos acá, ya la mentoría y en general, como este caminito en el que empezamos, individual y colectivo, es de comprender la verdadera naturaleza de la realidad. La puta madre. De Vieron que nuevo. la cámara de Elisa empieza a hacer cosas. Graba esto, por favor. Es el próximo reel. Está grabando, está grabando, sí. Para parte 2. Parte 2. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos entonces para poder comprender el sufrimiento humano o por lo menos tener la llave que nos permite activarlo y desactivarlo, ¿no? Es comprendiendo la verdadera naturaleza de la realidad. Y en esto de verdadero, por un lado tiene que ver con estar en contacto con nuestra verdad y con eso que realmente somos, que solo podemos decidirlo nosotros o conectar nosotros con eso, pero por otro lado también conectando con estas fuerzas universales que son más grandes que nosotros y son constantes. Son constantes que van a estar más allá de quien los mira, ¿no? Y quien los observa. Es como nosotros vamos a morir y estas leyes, estas energías, estas fuerzas van a seguir estando, ¿no? Entonces, nosotros podemos observarlas, podemos contemplarlas y podemos usarlas, sin embargo, no dependen de nosotros para existir, ¿sí? Ok. Bien, ¿me siguen hasta acá? ¿Lee? Yes. ¿Sí? Bien, entonces hablábamos de que esa es el primer kleya que se llama avidia, es eso, la falta de conocimiento y comprensión sobre la verdadera naturaleza de la realidad, ¿sí?
Entonces, ahí hablábamos un poquito del mapa, del territorio, de cómo nosotros comprendemos la realidad, de cómo filtramos esta realidad y cómo al fin y al cabo nuestro mapa es nuestro, ¿no? Y cómo cada uno tiene su propia verdad desde ese punto de vista. Luego comenzamos a ver todo el tema de las leyes universales y esta primera ley universal que dice todo es mente, ¿sí? Y hablamos de la metáfora del bibliotecario, donde al principio, o en un principio, eh, este bibliotecario habitaba en esta biblioteca llena, llena, llena de libros y ya había leído todos los libros y se sabía todos los cuentos, ¿no? Y los había leído 1 millón de veces. El tema es que era el único lugar que existía, esta gran mente, ¿no? Esta gran conciencia, y no tenía la posibilidad de experimentar estas historias. Y ahí es donde viene como esta metáfora de, y Dios dijo, porque cuando pudo hablar o pudo existir este verbo, este sonido empezó a generar ondas y estas ondas empezaron a generar energía y esa energía empezó a generar materia, ¿no? Y ahí pasamos a tener como de esta unidad, de esta gran conciencia, empezó a través de las ondas a generar energía, ¿no? Y se empezaron a hacer dos dimensiones y a través de eso empezó a generarse una tercera dimensión, ¿no? Y se empezó a hacer la materia, esa materia que vibra en torno a, bueno, la vibración de esa materia, de esa energía, está más sutil o menos sutil, más sutil o más densa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces esa es la materia que nosotros experimentamos como la expresión más densa de la materia, ¿no es cierto? Nosotros como seres humanos, ¿sí? Bien, y ahí ya hablábamos también de que teníamos por un lado estas polaridades y también teníamos esta Trinidad, ¿no? Esta triqueta, la Santísima Trinidad y la cantidad de maneras en las que las religiones, el mundo, los seres humanos hemos tratado de representar esto de que 1 más 1 es igual a 3, porque básicamente era que estas dos partes siempre van a crear una tercera parte, en vez de decir 1 más 1 es igual a 2, no, 1 más 1 es igual a 3, porque entre estos dos empiezan a crear una tercera parte, ¿no? Y se empieza a dar como esta creación circular, cíclica, perfecta, eterna, y que es mucho más grande que nosotros, de las cuales somos parte, ¿sí? Pero que es más grande que nosotros, ¿sí? Y a partir de esto hablábamos de la vibración, ¿no? Que decíamos que todo está en constante vibración, ¿sí? Como es materia, si hablábamos de que la materia se crea a través de la energía y la energía viene del sonido, ¿no? De las ondas, entonces decimos, entonces constantemente todo está vibrando, ¿sí? Por más de que nosotros lo podamos percibir quieto, todo está en constante vibración, ¿sí? Y aquí hablábamos, que les voy a mostrar nuevamente la pizarra. ¿Vieron Dark alguna vez? Sí, Ah, porque ahí habla de la triqueta también. sí, hay tantas, tantas, tantas formas de representar esto a través del tiempo, de las religiones, de las culturas, de las creencias, pero siempre en alguna cultura van a encontrar una manera de representar la Trinidad, las tres partes, ¿no? Eh, este origen. Y yo creo que llega un momento, ¿no? Que también la razón por la que todos lo buscan es porque todos lo recuerdan, ¿no? Esta creación interna que es una creación, ¿no? Una creación del todo, de esta gran conciencia, hay una gran necesidad del ser humano de representarlo de alguna forma, ¿sí? Entonces todo en nuestra existencia se transforma en tres, ¿no? Bien, entonces hablábamos Lee y todos, como para que recuerden, a ver, ¿dónde puedo agrandar? Acá. De un poco todo esto. Ay, ay, yo no sé si estoy moviendo yo o están moviendo ustedes. Estoy moviendo yo, ¿no es cierto? Y les quiero echar la culpa. Pero la puta madre. Ahí está. Bueno. Entonces, decíamos
que en esto de que todo vibra, empezamos a ver el concepto de resonancia, ¿no? Candela, deja de subrayarme las cosas porque ya me las subrayaste la otra vez. No, pero te aviso de antemano. No hice nada, nada. Estoy viendo tu mouse que se mueve por todos lados. Pero porque estaba sacando unos carteles que me aparecían. Ah, Ya subrayé, ya quedó re lindo pintado. bien, entonces, a través de esta Estoy hablando ley, de los colores. a través de esta ley universal de vibración, hablábamos de la resonancia, ¿no? Y hablábamos de la tercera ley universal, que es la correspondencia, que es como esta ley del espejo que dice todo, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, ¿no? Como este reflejo constante, ¿sí? Y hablábamos, acá se mezclaban un montón de cosas, empezábamos a mezclar todas las leyes que vimos hasta ahora, ¿sí? Y un poco decíamos, bueno, imaginemos que esta personita somos nosotros, ¿no? Y esta es nuestra vida. Entonces nosotros empezamos a caminar y, por ejemplo, decimos, bueno, yo quiero tener mucho dinero, ¿no? Bueno, quiero tener dinero y empiezo a pensar en eso, empiezo a crear mi realidad, empiezo a decir un montón de cosas de las boludeces que se dicen hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a pasar? Es como que la energía, nuestra historia, como hablábamos de qué determina los filtros de nuestra percepción, bueno, nuestras creencias, nuestra historia personal, nuestra historia transgeneracional, nuestro karma, ¿sí? Todo eso empieza a ser como glu, 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 glu adentro nuestro, ¿no? Cuando nosotros empezamos a dirigir nuestra mente, eso empieza como a ebullir y de repente esto es la vibración, ¿no? Toda esta información que traemos, que está inconsciente, reprimida, anclada, embarrada, no sé cómo quieren, ¿sí? Esto es lo que vibra en nosotros. Además de toda la experiencia de nuestra alma, todas las cosas que pudimos resolver, ¿no? Todo eso también está vibrando y está vibrando muy bien, ¿no? Pero todo lo que todavía no, también vibra, ¿sí? Y esa resultante es lo que genera este efecto en mi realidad, ¿sí? Entonces, esa vibración empieza a resonar, porque en sí no es como que mi historia simplemente se va a manifestar en mi realidad, se proyecta y se proyecta por resonancia, ¿no? Entonces es como que yo estoy vibrando y esa propia vibración atrae de manera magnética esas experiencias en mi realidad y esas personas que van a generar ese escenario donde yo puedo resolver o reconciliar eso que está en mi historia, ¿sí? Entonces, hablábamos de esto, la vibración empieza como a resonar, a subir y de repente aquí aparece una experiencia y cuando nosotros la miramos decimos, pero si yo quería tener mucho dinero, ¿por qué me roban? ¿No? Y bueno, me roban porque se está presentando como esta situación donde tengo la oportunidad de reconciliar esa dinámica, esa historia, eso que se estaba dando en mi vida, para poder dar un pasito más hacia eso que quiero lograr. Que al fin y al Claro. cabo eso que quiero Como lograr, que, sí. ay, perdón, porque se me vino como un ejemplo. Es como que la energía o la vibración o la vida, como la queramos llamar, es como que te marca qué es lo que vos tenés que resolver antes de poder lograr eso que te estás proponiendo. Es que en realidad lo que vos vas a lograr es un resultado, es una consecuencia de eso que trae antes, porque al fin y al cabo todo vibra, todo, absolutamente todo vibra, y si todo vibra son todo frecuencias, entonces el dinero en el lugar que yo lo quiero en realidad es una frecuencia, ¿no? Para yo poder acceder a esa frecuencia, tengo que transmutar mi energía, es decir, llevarla a esa vibración. En realidad el dinero ya está vibrando en un lugar, la vida ya está vibrando en un lugar, ¿no? El amor, la alegría, la sabiduría, todo eso son variables, o sea, son, perdón, constantes que ya están vibrando y tienen su frecuencia, ¿no? No es como que yo la agarro y me la traigo a mi vida, no, lo que yo hago es sintonizo con esa frecuencia y experimento eso en mi vida, ¿sí? Lo mismo pasa con las emociones. Yo sintonizo con esa emoción que tiene ya de por sí una memoria, esa frecuencia, y al sintonizar resueno con eso dentro de mi historia, ¿no? Entonces, las emociones, de una vibración baja, de una vibración alta, las experiencias de la vida, el dinero,
todo es energía, todo es vibración y por ende son frecuencias que ya de por sí están vibrando y ya para poder conectar tengo que sintonizar. Sintonizar significa transmutar eso que me hace vibrar bajo, bajo entre comillas, y eso que me hace vibrar bajo son esas experiencias, esas creencias, esa información kármica y transgeneracional que da como resultado una frecuencia en mí, ¿sí? Al fin y al cabo, lo que yo creo del dinero, ¿sí? Es la experiencia de mis antepasados, la experiencia mía kármica, ¿sí? Que da como resultado mi realidad con el dinero, ¿sí? Mi manera de vincularme con eso. Entonces, yo quiero empezar a vincularme con otro tipo de dinero, con un dinero con una vibración más alta, con una frecuencia más alta. Bueno, el dinero no tiene que cambiar, porque el dinero está, ¿no? Simplemente no está para mí. Y no está para mí porque yo no estoy resonando en esa frecuencia. Entonces, ¿puedo de un día para el otro decir, ah, ya está, tengo dinero? Y hay maneras de hacerlo que no son muy sanas, pero hay otras formas que tienen que ver con este camino de autoconocimiento, ¿no? Donde me hago cargo de lo que traigo, lo veo, ¿no? Y una vez que lo veo, lo empiezo a reconciliar, lo empiezo como a retejer. Y cuando lo retejo, empieza a tener otra frecuencia que ya es más coincidente con eso que quiero ser, ¿sí? Con eso que quiero tener. Y de repente ahí las cosas se sintonizan, ¿sí? Pero solo puedo sintonizar con eso cuando ya transmuté lo que traía y lo transformé nuevamente en fuerza para poder ascender a esa nueva frecuencia que quiero dirigirme, ¿sí? Esto es el trabajo de una vida entera, ¿sí? Por eso nosotros es como que cuando empezamos a conectar con nuestro propósito, con las cosas que nos gustan, tenemos que poder elegir hacia dónde vamos, porque elegir ese camino va a significar enfrentarme a todos los monstruos que traigo de mi historia, de mi vida y de mi karma para poder llegar a ser eso que soy. No va a ser un camino libre en el que yo puedo decir, ay, mirá, qué lindo, las rosas, los unicornios, las flores. No es así, estamos en una escuela, ¿no? Entonces, para yo acercarme a esa misión, a ese propósito, a eso que quiero lograr, tengo que ir transformando todo eso que me va a generar la fuerza para llegar ahí, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Ok. Y al hablar de todo esto, empezamos a hablar de la cuarta ley universal, que es la ley de polaridad, ¿sí? En la ley de polaridad hablábamos de esto, de que el uno más uno es 3, ¿no? Entonces decíamos, siempre nuestra realidad y la manera en la que nosotros seres humanos, en la que nuestra alma, en la que nuestro ego habita la realidad, siempre va a ser dual, siempre va a ser dual. Dual no necesariamente significa polarizado, ¿no? La polarización la podríamos entender como una distorsión de la dualidad, ¿no? Como una comprensión de que simplemente eso existe, y en realidad no es lo único que existe, sino como es una expresión de la materia, ¿no? Son los lentes que nosotros tenemos para mirar nuestra realidad, ¿sí? Entonces, decíamos, tenemos un aspecto negativo y un aspecto positivo, tenemos un aspecto eléctrico y un aspecto magnético, ¿sí? Tenemos el día y la noche, ¿no? Siempre, de todo, absolutamente todo, vamos a tener dos polaridades. Pero si nosotros prestamos atención a esas dos polaridades, de repente vamos a ver que es una misma moneda, que es exactamente lo mismo que está girando, ¿no? Constantemente hoy. No se escucha. ¿Qué pasó? Rompiste el audio. Te pegaste tan fuerte que se rompió. Pegale otra vez.
Bueno, ahí cambié de micrófono. Ahí está. ¿Me escuchan? ¿Dónde me quedé? Sí, te Ah, escuchamos. las dos caras. Entonces, cuando hablábamos de esto, de las dos polaridades, Candela, cuando hablábamos de estas dos polaridades, hablábamos de que esto también se puede interpretar como energía masculina y femenina, pero sin la distorsión, ¿no? Sin la distorsión de que lo masculino es varonil o es fuerte o se caga a piña con todos o es todo esto, ¿no? Y lo femenino es dulce, es débil, ¿no? No, sin nada de esto. A mí me parece que no hay nada más fuerte que una energía femenina que tiene que sostener la vida, que es puro caos, que es pura creación, ¿no? Son energías diferentes que están muy distorsionadas porque de alguna manera, mientras más distorsionada esté la energía femenina y masculina, más fácil es mantenernos en ciertos estereotipos, ¿no? Y si nosotros estamos en un estereotipo, lo que sucede es que no tenemos nada que pensar, porque ya soy lo que se espera de mí, en la cajita que estoy entre bárbaro y listo, no tengo más nada que pensar. Entonces el estereotipo es una distorsión del modelo original para mantenernos en este lugar tan, bueno, ¿no? No sé cómo decirlo sin insultar. Entonces, lo masculino y lo femenino. Fíjense que sería, si uno sin el otro no puede ser. Es como esto de pensar, bueno, tenemos un cubo, ¿no? Lo eléctrico, lo masculino, representaría como los bordes de ese cubo, las caras, ¿no? Como la estructura del cubo, ¿no? Y lo femenino representaría lo que contiene el cubo, lo que está dentro de ese cubo, lo que rellena. Y lo femenino es lo que permite, o lo magnético, es lo que permite que ese cubo tenga conciencia de sí mismo, ¿no? Y lo eléctrico y lo masculino es lo que hace que eso femenino tenga algo en qué ser consciente. ¿Se entiende? No, de nuevo, por favor. Si vos tenés un cubo sin, o sea, si vos tenés rayas en el aire sin una energía femenina o sin algo magnético, ese cubo nunca va a ser consciente de sí mismo porque no va a tener que lo rellene, no va a tener volumen, no deja de ser, ¿no? Entonces, que algo sea, o que en este caso este cubo, que es una metáfora, ¿no? Sea, depende de que haya algo que lo contenga, algo que le dé estructura, que es la energía eléctrica y masculina, y depende de que haya algo que lo rellene y que le haga hacer. Eso que le hace ser es la energía magnética, la energía femenina, que permite que ese cubo de repente empiece a ser consciente de sí mismo, ¿no? Ok, Si este cubo no tiene relleno, son puras líneas en el aire que no tienen ningún sentido, ¿sí? Porque ni siquiera puede percibirse a sí mismo. sí. Entonces, ¿me siguen hasta ahí? Sí, sí, sí. Todo esto empieza como a dar, fíjense que nosotros como seres humanos tenemos esta conciencia, ¿no? La conciencia que tenemos depende de que haya algo que la contiene. O sea, si nosotros no pudiésemos contener nuestra conciencia, no, nuestra conciencia estaría esparcida por todo el mundo, por todo el universo y no sabría de sí misma, ¿no? Que era lo que hoy les hablaba del bibliotecario en esta gran biblioteca. Sabía todas las cosas, pero no las había experimentado, ¿no? Entonces un poquito este juego, de alguna manera, de empezar con las dimensiones de y Dios dijo, tiene que ver con poder experimentar en un cuerpo que contiene, que representa lo eléctrico, un alma magnética que experimenta, que siente, que vive y que recopila un montón de información de lo que antes era puramente. Entonces, la manera en la que esta gran conciencia universal empieza a existir, a vivir, a habitar, es a través de lo eléctrico y lo magnético, a través de la creación, a través de un cuerpo que contiene y un alma que vive, ¿sí?
Fíjense que si alguna de estas aristas no estuviera, no sería, ¿sí? La cosa no podría ser. Y les decía la otra vez, y ahora vamos a empezar a hablar un poquito más de esto, que ya como bajando un poco a la tierra, o tratando de bajar un poco a la tierra, que la mayoría, o sea, nuestros conflictos en general vienen por esto, ¿no? Porque, por esto. Porque nosotros en cualquier ámbito de la vida, en cualquier aspecto de la vida, vamos a tener dos partes, ¿no? Vamos a estar en una dualidad. Cuando eso se transforma en polarización, lo que sucede es que una parte se cree mejor que la otra parte, ¿no? Es como que quieren extinguirse entre sí sin darse cuenta que la existencia depende de cada una de las dos, ¿sí? Entonces es como que los buenos quieren ser buenos y quieren existir, simplemente ellos eliminando a los malos sin saber que el hecho de que ellos sean buenos puede ser posible porque hay personas malas, ¿no? Entonces, toda nuestra sociedad constantemente depende de esta combinación, este contraste entre las dos partes, ¿no? Pero cuando nosotros nos polarizamos, de repente vemos y decimos, ah, esto es lo que está bien, voy a extinguir todo lo que está mal, sin darme cuenta de que mi existencia depende de que haya esas dos partes, ¿sí? Entonces yo me identifico con una y creo que eso es lo mejor, ¿no? Eso es una polarización, ¿sí? El momento donde yo me identifiqué con una de las partes, ¿sí? Es una polarización porque en realidad en mí habitan las dos partes. Nosotros tenemos un campo electromagnético, ¿no? Por ende, ese negativo y positivo habitan en nosotros, ¿sí? Podemos ser siempre las dos cosas. Entonces, un poquito todo esto se trata de poder, o sea, lo que hablábamos el otro día, que nuestro ego, ¿sí? Nuestra personalidad siempre va a ser dual, ¿sí? Va a ser dual porque ya cuando nosotros experimentamos el ego ya estamos como fragmentados, ¿sí? Porque si no, no lo podríamos hacer. El tema es que ese ego esté lo más alineado posible con una conciencia superior, ¿no? Hablamos de que la iluminación de Jesús, de Buda y de tantos otros se da cuando esa conciencia alcanza la unidad, cuando alcanza el espíritu. ¿Y cómo se da cuenta que alcanza el espíritu? Porque la dualidad desaparece, porque de repente todo se vuelve uno. Pero nosotros no pretendemos ser ni Jesús ni Buda, ¿no? Sino que pretendemos ser simples seres humanos habitando una vida lo más placentera posible, ¿sí? Y para eso lo que podemos hacer es salir un poquito de lo dual, del ego, y conectar ahí, un poquito con el espíritu, ¿no? Conectar con esta unidad, conectar con esta conciencia más grande y decir, a ver, ¿será que hay algo bueno o malo? ¿Será que esto es así o asá? ¿Será que esto es blanco o negro? ¿O existe otra posibilidad donde las dos cosas puedan bailar, ¿no? Y las dos estén bien. Entonces, cuando yo simplemente asiento y le digo que sí a las dos partes, sin que una sea mejor que otra, sino comprendiendo que la existencia depende de que esas dos partes estén, ¿sí? Es como que hay algo que se reconcilia, ¿sí? Hay algo que se reconcilia porque estas dos partes dejan de pelear entre sí y empiezan a crear, ¿no? Es muy loco esto, porque básicamente esto, por ejemplo, es la base de las constelaciones. ¿Por qué las constelaciones funcionan? Porque estamos reconciliando. ¿Cómo reconciliamos? Bueno, porque unimos a la víctima y al perpetrador, ¿sí? Porque los conflictos que hay entre sí simplemente le decimos que sí, y es como que en el momento en que nos desidentificamos de eso que creíamos que nos lastimaba, hay algo que se disuelve, ¿no? Y fíjense que con esto podemos decir, ah, entonces todo era un punto de vista, ¿no? Todo es un punto de vista porque depende de dónde yo estoy mirando, ¿sí? Para ustedes también que están estudiando PNL, esto es por un lado, la técnica de posiciones perceptuales, por otro lado, la técnica de integración de partes, ¿no? Básicamente es como que diluyo el conflicto que existe entre dos partes, no haciendo como que no existe, sino
juntándolos que hablen, que se comuniquen, ¿no? Y que se integren, es decir, que creen algo nuevo a partir de dos partes que parecían imposibles de unir, ¿sí? Pero que en realidad en el momento en que se diferenciaban una de la otra ya eran lo mismo. Nosotros tenemos esta gran capacidad de separar las cosas y de verlas por separados, y también tenemos la gran capacidad de unir las cosas y crear algo nuevo a partir de eso, ¿sí? Entonces, lo que les decía era que hoy me gustaría que traigamos casos de nuestra vida, ¿sí? Casos de la vida en general, no importa qué tan complejos sean, para analizarlo de esta parte, ¿sí? Para analizarlo desde la polarización, la dualidad, para empezar a ejercitar el punto de vista, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando nosotros estamos identificados, o sea, porque el problema no es el ego, ¿no? El problema no es la personalidad, es el momento en que yo me identifico con el ego y con la personalidad. Es el momento en el que yo creo que eso es lo único que soy y que eso que soy es mejor que eso otro, ¿sí? Entonces, si yo pudiese habitar mi ego, vivir y experimentar la vida, pero sin identificarme con ello como lo mejor que existe, lo que pasaría es que como que los conflictos entre las personas se diluyen, ¿sí? Porque el conflicto depende de que haya una parte que es mejor que la otra, ¿no? Y que además está separada de la otra. Cuando en realidad que el otro haga lo que hace y que yo haga lo que hago me permite existir. Y entramos como a lugares filosóficos como esto de, si simplemente existiera yo en este mundo, ¿existiría? ¿Yo podría existir sin la mirada de un otro? ¿Vos podrías existir sin la mirada de un otro? Entonces dependemos de esa mirada de ese otro, por más distinta que sea, para poder existir, ¿sí? Bien. ¿Cómo están? ¿Hice un resumen o no hice un resumen? ¿Hice un resumen o no? Sí, 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 muy, pero detoné otra vez. muy conciso, pero la verdad que es fuerte. Ay, no los escucho. ¿A Bien. nosotros? No, a Lisa y a ustedes sí los escucho. Está bien, me gusta verlos detonados. Los quiero mucho Y cuando yo están sé, detonados. y llorando también, y Ay, llorando Fran, y detonando. parece que te está agarrando una CB, Franco. Haceme una muesca por lo menos para que sepa que... Levantá los dos brazos, Estoy si no puedo levantar pensando. uno, Marquito. Estoy pensando. Ok. ¿Ahora se escucha? Ahora se escucha, sí. No, que la clase parecía una clase, o sea, de cero, pues, porque yo no estuve claramente y se entendió muy bien. Además de que, bueno, como está hablando de que todo Ahí se dejó de escuchar, no sé por qué. No, no se escucha. Sabes que la clase está buena cuando va a aparecer Ricky. Cuando aparece Ricky, sabes que la clase está buena. Lo invocamos a Ricky. ahora sí. Ani. A ver, para. A ver ahí. No, no sé, porque es como que se acopla el micrófono y se corta, algo así. Sí, como que se va yendo el audio de a poquito y termina cortando. ¿No tienen auriculares de un celular con micrófono? Si no puedo entrar desde la tablet. Ahí Bueno, se escucha igual. ahí se escuchó. Y ahí ya no. Bueno, Bueno, continúe que todo soluciono. ok. ¿Qué me decía Fran? Que, que pienso que es un poco la historia de la humanidad. Sí.
esto. Hay un poema de Borges que dice ajedrez y que describe toda la historia de los humanos, al menos como una guerra entre dos grupos movidos por hilos más grandes, pero que siempre son dos grupos y que en el tiempo se van identificando con banderas diferentes, con un poco de ideas diferentes y que parecen irreconciliables eh, entre sí. Y yo el otro día miraba un video de un canal que me gusta mucho, de una filósofa, eh, y hablaba de como de esta necesidad que tienen algunas personas, los incels, como de que es una lucha tan profunda contra el sistema, de que hace falta como un borrón y cuenta nueva, como una revolución con ideales nuevos, sí, o con luchas nuevas, como una unión, y para eso hace falta, por supuesto, cambiar las formas. Y ella decía, pero estamos perdiendo de vista a la persona, porque los momentos en los que se hace la revolución, o sea, las personas no están pasando por un buen momento, o sea, es como la expresión de un sufrimiento humano eh, súper profundo y que abarca todos los ámbitos de la vida. Entonces, es como difícil manejar una vida con dos grupos, dos ideas, dos partes totalmente en conflicto todo el tiempo, pero que sin embargo es como que así es. Es que bueno, ahí es donde va un poco la cosa. Porque, a ver, el tema Acorrala, acá ay, Dios. es que estas dos partes siempre van a estar. El tema es que no es necesario que tengan un conflicto entre sí, ¿no? Pasa que cuando nosotros estamos en uno de esos espacios, que en realidad siempre vamos a estar en algún lugar, ¿no? Siempre vamos a estar en algún lugar. Lo que sucede es que cuando empiezo a ver que algo es diferente a mí, temo que lo que yo soy sea incorrecto. Eso diferente a mí pone en peligro mi existencia, pone en peligro todo lo que yo me he esforzado por construir, ¿no? Entonces temo de dejar de existir si le doy lugar a eso que es diferente a mí, ¿sí? Todo ese miedo, todo ese discurso interno es parte de la propia polarización, ¿sí? Porque si yo comprendiera la verdadera naturaleza de la realidad, sabría que solo gracias a eso diferente existo. ¿Pueden notar dónde es que aparece el sufrimiento? O sea, el sufrimiento aparece en el momento en que yo creo que eso diferente a mí me pone en peligro mi existencia, porque en realidad lo estoy viendo desde otro lugar distinto, sin comprender que eso diferente justamente es lo que permite mi existencia. Cuando lo vemos así, es como que, pará. Entonces, este miedo que tengo, esto que me pasa, ¿no? El miedo que tengo a avanzar, el miedo que tengo a separarme, el miedo que tengo a dejar de pertenecer, no es real, es ilusorio, ¿sí? Y claro que sí, es ilusorio, por eso tenemos como esta gran matrix, este status quo, ¿no? Que depende de todas estas creencias distorsionadas de cómo funcionan las cosas, ¿eh? Y por eso Avidia, Cleya, dice, el sufrimiento es no conocer la verdadera naturaleza de la realidad, porque cuando yo creo que vos, que sos el que permite mi existencia, sos el que me va a extinguir, empiezo en un juego eterno de luchas y de conflictos donde creo que puedo extinguirte, cuando en realidad cuando te extingo a vos me extingo a mí, cuando te lastimo a vos me lastimo a mí, ¿sí? Y cada vez que yo me acerco a lastimar más al otro, más me duele a mí. Y creo que ese dolor es responsabilidad del otro, porque ahora que me duele más, más tiene la culpa y más voy a buscar lastimarlo.
y es un ciclo eterno de sufrimiento, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el sufrimiento muchas veces se siente como esto, no tiene salida. Y no tiene salida porque no tiene salida, porque no vamos a salir desde ese mismo sistema de pensamiento, ¿sí? Bien. Mira, me voy a quebrar el cuello, me voy a quebrar. Eh, Está bien, pero tampoco se puede vivir sin tomar partido. Mira. A ver, ¿cómo hacemos, por ejemplo, con, no sé, la crisis ambiental? Ujú. Cuando hay millonarios que están afectando el planeta, nos afecta a todos y, tipo, nos están cagando la existencia. Bien, me encanta. Gracias, Fran. Contaba con que me ibas a traer un buen ejemplo. A ver. Nosotros podemos, o sea, al polarizarnos tomamos partido. Si nosotros tomamos partido, nos polarizamos. Y si nosotros nos polarizamos, estamos ingresando en una frecuencia donde los pensamientos no están siendo creados por mí, sino que esos pensamientos son y yo los estoy habitando, ¿sí? Es una ilusión creer que cuando yo habito una frecuencia de pensamiento donde creo saber algo sobre ese partido y creo saber algo sobre lo otro, es porque ese pensamiento me está viviendo, ¿sí? Yo no lo estoy viviendo al pensamiento, me está viviendo, porque no es mío, ¿sí? Está construido por alguien más, ¿sí? Y en esa construcción de alguien más yo estoy entrando así, entro derechito y digo, ah, sí, yo creo que vos sos esto y que yo soy esto, entonces yo soy el bueno, vos sos el malo, y me termina mostrando exactamente el mismo ciclo de sufrimiento donde mi dolor es responsabilidad de ese millonario que me está cagando la existencia, ¿sí? Entonces, si entras ahí no lo vas a poder resolver desde ese mismo nivel, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, salimos, ¿no? Y por ejemplo, te podría decir que si nosotros vemos cuáles son las elevaciones de la temperatura y la manera en la que ha existido el mundo desde la existencia del mundo, que son millones y millones de años, siempre hay una elevación de la temperatura. Esto lo estudia Greg Braden, que es un crack. Si lo escuchan 2 segundos, les vuela la cabeza. Bueno, él ha hecho muchos de estos estudios con respecto sobre todo al aumento de la temperatura, al medio ambiente y demás, y se puede ver claramente cómo el mundo, que ya de por sí nuestro mundo, nuestro planeta Tierra, es un cuerpo, ¿no? Y si nosotros somos Ay, cuerpos, yo iba a decir eso una vez en primaria, en tercer grado, me acuerdo, me peleé con una maestra porque yo le decía, el planeta es como un cuerpo, es como un ser vivo. Y me decía, no es un ser vivo, está integrado por sistema y no sé qué. Yo le decía, no, es un ser vivo también. Y la maestra me discutía, yo estaba re enojado. bueno. Cállate, autista. Entonces, exactamente así, nuestro planeta Tierra es un ser vivo, ¿no? Y como ser vivo también va teniendo sus procesos. Fíjense que nosotros cuando empezamos a hacer una transformación muy grosa, inclusive ni siquiera porque tengamos algún bichito interno, sino que cuando hacemos un cambio grosso en creencias, en dinámicas, lo que nos pasa es que tenemos fiebre, ¿no? De repente la temperatura del cuerpo empieza a aumentar, ¿no? Y empezamos a tener frío a continuación y empezamos a transpirar, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al planeta Tierra? Exactamente lo mismo. Después de cualquier elevación de temperatura viene el frío, ¿no? Fíjense que vienen las etapas, ¿cómo es? Em, glaciares, no me sale glaciares, no es esa la palabra, que es de frío, que está todo congelado. La era del hielo. La era del hielo. Era de hielo. Vienen las eras del hielo, pero sin embargo ustedes fíjense que la era del hielo no fue una era del hielo. A través de la Tierra, si ustedes se ponen a estudiar, a ver algunos papers, algunas cosas de cómo ha sido la evolución de la Tierra, básicamente ha sido una mezcla de temperaturas, frío, calor, movimiento, frío, calor, explosión, volcán, ¿no? Todo así, que básicamente si nosotros miramos nuestra historia de vida personal, es exactamente lo que nos pasa, ¿no? Somos volcanes en erupción constante que se enfrían, se calientan, es perfecto.
Entonces, si nosotros llevamos eso a esta discusión que trajiste, Frank, que está buenísima, ¿sí? Fíjate que en realidad siempre tiene que haber alguien, siempre tiene que haber un alguien, un grupo, que le haga saber a ese cuerpo que es momento de elevar su temperatura. Momento de elevar su temperatura también podemos hacer referencia al enojo, a la ira, a los límites, al cambio, a decir, esto que está pasando ya no me gusta, necesito que sea diferente, ¿no? ¿Qué pasa? Elevo mi temperatura, ¿sí? La llevo a los extremos, ¿sí? Los volcanes erupcionan, mis manos se calientan, ¿sí? Hablo, viento. Fíjense que los vientos en los lugares del mundo donde hay muchos vientos arrasan con todo, así como nosotros cuando decimos un secreto, cuando hablamos de eso que nadie habló, cuando rompemos el silencio en los sistemas familiares, ¿sí? Cuando nosotros miramos cómo es la evolución del planeta Tierra, nos damos cuenta que hay muchas coincidencias con nuestra propia manera de vivir el mundo, ¿sí? La experiencia, la realidad, es muy loco. Entonces, ese multimillonario, ese grupo de personas que manejan el mundo, también están representando, es como verlo de lo genérico a lo más particular y vas a ver que todo es un fractal que se reproduce una y otra vez. Esta es la ley de correspondencia. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Son todos fractales, todas proyecciones, todas partecitas de exactamente lo mismo. Y si nosotros buscáramos en algún otro sistema solar y dijéramos, a ver, hay otros humanos, tendrían exactamente los mismos problemas, capaz con distinto contenido, pero exactamente los mismos problemas, ¿sí? Ahora, nosotros podemos ver esto y decir, pará. Capaz que estas personas que son multimillonarias, más allá de su ego o más allá de lo que su ego les cuenta, tienen una intención colectiva, ¿no? Y tienen un propósito colectivo, y ese propósito colectivo tiene todo que ver conmigo, y tiene todo que ver con el rol que yo estoy asumiendo en esta dualidad, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Qué es lo que estamos tratando de lograr? Tal vez estamos tratando de lograr una evolución como seres humanos. Ok, podríamos lograr esta evolución sin necesidad de que yo tenga que matarte a vos porque creo que vos sos el malo y en ese momento yo me transformo en el malo, ¿no? Podemos hacer las cosas sin necesidad de tener que extinguirte, comprendiendo que la incomodidad que me genera tu existencia tiene que ver con que hay algo que se está creando a través de nosotros, que la creación es caos, dolor, sangre, ¿sí? Una madre cuando gesta a su hijo no se siente cómoda. Un embarazo es lo menos cómodo que existe. Todas las células de su cuerpo están cambiando, está creando un ser humano de cero. Y cuando lo pare, el dolor que siente es el dolor de la tierra, es el dolor de la vida, es el dolor de miles y miles de seres humanos, ¿sí? Y ese grito mueve montañas, ¿no? Y ese grito de ese bebé cuando nace también, y la sangre, ¿sí? El sudor, todo lo que hay ahí, fíjense que no es nada agradable, pero eso es creación, eso es vida. A partir de ahí aparece algo nuevo. Ahora podemos habitar todo ese dolor sin necesidad de rechazarlo. Imagínense una madre que está pariendo y está diciendo este pibe hijo de puta que me está haciendo doler la concha de la lora, cuando nazca lo voy a dar porque... Y se enoja con el bebé que ella misma gestó, ¿no? Entonces, es como ilógico enojarnos con el dolor cuando lo vemos de este lado y enojarnos con las partes cuando la vemos de este lado. Si la vemos desde acá, fíjense cómo nos damos cuenta que en realidad nos estamos metiendo en un discurso que no es nuestro y en algo que ya está siendo pensado. Porque si nosotros empezamos a establecer estos parámetros, estas leyes, ¿no? El dolor no es negativo, sino que el dolor es parte de la vida, es lo que permite la creación, es lo que permite el cambio, ¿sí? Así como la elevación de la temperatura, el calor, el enojo, las emociones, los límites, el que eso que era antes deje de existir porque simplemente tenemos que seguir evolucionando. Que algo deje de existir quiere decir que estaba mal, no, quiere decir que lo hizo tan bien que pudo pasar a ser algo nuevo. ¿Sí?
Entonces, fíjate qué importante que es el rol del multimillonario en nuestra evolución. ¿Cómo te sentís ¿Me con estás esto? pasando la palabra? ¿Eh? Se me está pasando la palabra. Eh, tengo mis resistencias a lo que me estás planteando. Falta que me digas, es un cuento del comunismo, mira, y exploto y lo cago sopa al Gaspi. Ok, Eh, para. Registra esto que estás sintiendo. Para, quiero que registres la resistencia un segundito, ¿sí? ¿En qué parte del cuerpo sentís la resistencia? en los brazos, Bien, estás enojado. sí. Ok, anda un poquito antes del enojo, ¿sí? Este Estamos enojo, por allá. No, mentira. Mira, acá conmigo no va a descargar nada, mira, ya te aviso. ok. Este enojo, ¿Qué? que este enojo nos está avisando de que yo con mi palabra, con mi verbo, estoy yendo más allá de tu límite, de tu frontera, ¿sí? Sí, puede ser. Entonces, podríamos decir que este límite, esta frontera, está siendo permitido porque estás en esta clase cuando podrías retirarte cuando vos quieras, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, ya de por sí le podríamos decir a tu inconsciente que no estás siendo obligado a romper tu frontera o ir más allá de ese límite, ¿no? Ahora, es incómodo y está bien. Ese enojo que sentís, ¿sí? Vamos un poquito antes, como que pudiésemos hacer un retroceso, ¿sí? Antes del enojo, ¿qué había? Fue un instante. ¿Qué hubo antes de que te enojaras? Buscalo en el cuerpo. Antes Sí, de de que para me, abajo. antes de que me enojara, Sí, buscalo en el cuerpo. Mira cómo lleva el mentón al pecho. ¿Qué emoción o qué sensación en el cuerpo hubo antes del enojo? no sé, no lo puedo identificar. O Y sea, pienso que teóricamente, hubo, si eso es lo que pensás, pero teóricamente, con lo que ya sabes, ¿qué crees que hubo antes del enojo? Vos ya sabes de emociones. peligro de muerte, Ajá. miedo. ¿Cómo? Miedo, ok. ¿Qué de todo lo que yo estaba diciendo, en qué momento sentiste miedo? Creo que cuando nos empezamos a meter más con la parte social ¿Qué? de la polaridad, Bien, que es algo que a mí siempre me convocó. bien. Ok. Quiero que mires esto, ¿no? La parte social siempre me convocó. Este es el verso, es un cuento de tu ego, ¿no? Que lo que sos parte de tus grandes opiniones sobre la sociedad y tus grandes opiniones sobre lo que pasa en el mundo, ¿sí? Entonces, lo que vos crees de vos mismo y el cuento que te contás de quién sos se arraiga a tus ideas y tus creencias sobre lo social. Cuando nosotros nos empezamos a meter en eso, lo que peligra es la idea que tenés de vos mismo, no el multimillonario. El que se está diluyendo. Pero no, es que sí, pero no. O sea, son como dos partes. Ujú. Que por un lado, eh, creo que sí puedo ver las cosas de esa forma, pero a la vez es como que no puedo, pero no puedo. Es como que siento mucha resistencia, porque, a ver, vos me decís que lo podemos ver como la expresión de un cambio. Sí, lo podemos ver como la expresión de un cambio. Y yo sé que el multimillonario como persona no es mi enemigo, pero sí lo es
la codicia, el odio, la ambición desmedida, que nos afecta a todos, Sí. porque se destruyen ecosistemas enteros, eh, y se reconfigura el equilibrio de la Tierra, se Fíjate que, desconfigura. fíjate que la codicia, la ambición podrían reconfigurar el equilibrio de la Tierra y también un meteorito, por ejemplo, que extinguió los dinosaurios, ¿no? Entonces, lo que va a reconfigurar el equilibrio de la Tierra puede ser tan amplio y tan simple, ¿no? Como que una especie deje de existir en un lugar, ¿no? Que reconfigura todo el ecosistema. ¿Sí? Como que una persona sea excluida y alguien muera, que reconfigura todo un sistema, ¿no? Es que sí, a ver, sí. O sea, que, a ver, si yo salgo de esta mirada y lo miro desde una, digamos, metaposición a Ujú, esto, ¿no? Eh, y puedo ver esta, esta lucha, estas polaridades, y ujú, yo salgo de este juego, lo que pase en el entorno no me va a dejar de afectar. ujú. Es que nunca nada te va a dejar de afectar. Siempre vas a estar afectado por el entorno, así como vos vas a estar afectando al entorno. Es un ciclo, vos sos el entorno y el entorno sos vos. El aire que respirás sos vos y vos sos el aire que respirás. O sea, realmente es como una unión, es como, fíjate que es pasar de la contemplación de la separación. O sea, yo creo que estoy separado del mundo. Yo creo que el entorno es una cosa y yo soy una cosa, que el multimillonario es una cosa y yo soy otra cosa. Pasar de la separación a ver cómo, pará, si vos y yo somos parte de lo mismo, simplemente que vos estás mirando para un lado y yo estoy mirando para el otro, ¿sí? Lo que yo hago tiene todo que ver con lo que vos haces, así como lo que vos haces tiene todo que ver conmigo, ¿sí? Y esto no se trata de no tener una opinión, sino de no polarizarse en una opinión. Porque cuando yo estoy en una metaposición y puedo ver esos dos mundos, o sea, puedo ver esas diferencias, puedo decir, ok, pará. Entonces, que esto pase hace que eso pase, ¿no? Y que esto pase hace que eso pase. Uno sin el otro no existirían. Ahora, yo, desde mi ego, ¿con qué estoy más de acuerdo? Bien, esta postura la verdad que me hace sentir más en calma, me hace sentir más en coherencia. Cuando yo me voy a dormir con esta postura, puedo descansar muy bien. Me hace conectar con pensamientos colectivos que aportan a quien yo quiero ser. Me genera energía y vitalidad para hacer eso que quiero ser. Y la verdad que se alinea con ese propósito, con esa misión que tengo para con el mundo. Entonces, mi yo va a tener más que ver con esto que con esto. Pero no dejo de comprender que gracias a eso existe esto. Entonces, cuando yo entro en esa dualidad nuevamente, puedo habitarme con la coherencia de saber que mi existencia depende de que eso otro esté pasando. Que en el momento en que yo quiera que eso deje de existir, va a generar un efecto automáticamente en mí de dejar de existir, ¿sí? Entonces, es poder salir de esta creencia de que eso es malo y yo soy bueno, ¿sí? Dejar de ver lo malo y lo bueno como, primero, saber que siempre van a existir. Siempre va a existir esa línea de pensamiento, siempre va a existir esa frecuencia. Ahora, cuando yo estoy ahí, ¿quién quiero ser? El bueno. Pero en el momento en que yo me acerco al malo para decirle, vos hijo de puta, vení que te voy a matar, ¿en quién me transformo? Porque ese malo tiene familia, porque ese malo tiene madre, tiene padre, tiene un ecosistema, tiene tantas cosas y yo lo estoy eliminando porque yo creo que es malo, cuando en realidad al tomar esa decisión me estoy polarizando, ¿sí? A ver, la vida, la vida no se trata de que yo esté conforme con ella.
ni que yo esté cómoda con ella. ¿Nos gusta que nos atraviese un huracán y que nos rompa a pedazos? No. ¿Nos gusta que las personas que amamos se mueran? No. ¿Nos gusta que el árbol que sembramos de semilla y que nos da un montón de fruta se caiga por una tormenta? No. ¿Nos gusta mudarnos? No. ¿Nos gusta cambiar? No. ¿Nos gusta crecer? No, no nos gusta. Ahora, ¿a quién le importa que te guste? No se trata de que te guste. ¿Sí? Que algo nos guste o no nos guste es una perspectiva infantil del niño que quiere, que está haciendo un berrinche con 3 años de decir, yo quiero helado, yo quiero que mi mamá viva para siempre. No, no va a vivir para siempre, ni vos, ni yo, ni nadie, ¿no? Entonces, esa es la verdadera naturaleza de la realidad, salir de la ilusión de que hay cosas que van a pasar que no existen, ¿sí? Entonces, no, nos vamos a morir, no, vamos a cambiar y todo eso es, que a mí me guste o que no me guste no va a hacer ningún tipo de efecto más que generarme un sufrimiento interno. Entonces, es este ejemplo que doy y lo doy siempre. Yo quiero, el sufrimiento es salir de mi casa y decir, ay, yo quería que hoy el sol sea azul. Qué cagada, el sol es amarillo y no es azul. La puta madre, ¿sabes qué? Me voy a deprimir. Me voy a ir a mi cama a llorar porque el sol es azul y yo realmente confiaba que hoy el sol iba a ser azul. Vos mirás a una persona en ese lugar y decir, pero escuchame una cosa, es absurdo lo que estás diciendo. ¿Cuándo el sol fue azul? No tiene sentido, pero lo mismo hacemos con nuestras creencias. Yo quiero que mi mamá viva para siempre. Yo quiero que esta flor nunca muera. Yo quiero nunca cambiar y quedarme así joven para siempre. ¡Mentira! Mentira, es una ilusión de control en la que estamos yendo, ¿sí? Porque nos duele, porque el cambio duele, porque que mamá muera duele, porque que el sol se esconda duele, ¿sí? Y nos duele porque no lo podemos controlar, nos duele porque somos parte de la vida, ¿no? Y el dolor es... El tema es que ni bien empezamos a sentir el dolor, tenemos miedo de morir, ¿no? Y no tenemos miedo de morir por dejar de existir, tenemos miedo de morir porque nos quedan un montón de cosas por hacer y porque me estuve haciendo la pelotuda todo el fin de semana, sin decir lo que quería decir, sin hacer lo que quería hacer. Entonces, cuando me llegue la muerte, de repente me quedan un montón de cosas por hacer y la concha de la lora, ¿no? Me duele, me puedo llegar a morir y no tengo nada resuelto, no le dije eso que quería decirle, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, estamos muy acostumbrados al dolor, nosotros sabemos sobrellevarlo, pero lo que le tenemos miedo es a todas esas cosas inconclusas que tenemos, ¿eh? A todas esas cosas que no podemos controlar, pero la vida no se trata de controlar, como vemos, ¿no? ¿Cómo estás, Fran? Bien, bien, estoy más tranquilo. Cuando nosotros podemos renunciar a tener Más tranquilo. razón, tranquilo. Eh, cuando nosotros podemos renunciar a tener razón, rendirnos, ¿no? Porque yo creo que es aceptar nuestro lugar como seres humanos. O sea, realmente seremos muy inteligentes, pero no somos más inteligentes que la vida, ni que la gran conciencia, ni que el espíritu, ¿no? Tendremos lóbulo prefrontal, pero ¿realmente nos creemos mejores que un animal? ¿Realmente nos creemos mejores que un árbol cuando ellos han existido durante mucho más tiempo que nosotros, ¿no? Entonces, como seres humanos somos muy arrogantes, y somos muy arrogantes porque creemos que somos el centro del universo, o sea, esta capacidad de pensar y de contemplarnos a nosotros mismos nos ha hecho creer que somos lo único que existe, lo único que importa. Y el día que a la Tierra se le ocurre extinguirnos, hace así y nos mata todo. Entonces somos un punto. Si nosotros vemos los millones y eones de años
que existe el universo, realmente somos un punto. Somos un punto que tenemos el placer, el beneficio, el privilegio de existir y habitar la vida. El tema es que nosotros creemos que podemos controlarla. No, la vida va a seguir existiendo, el universo va a seguir existiendo más allá de nosotros. ¿Sí? Cuando nos damos cuenta de nuestro tamaño, que en realidad somos pequeños y gigantes al mismo tiempo, porque somos pequeños en comparación con el universo, pero somos gigantes acá, en todo lo que podemos experimentar, ¿sí? La cosa cambia, porque ya no se trata de controlar a Júpiter, Saturno, el universo, el sistema solar o los extraterrestres, ¿no? Se trata de que hoy, este día, el fin de semana, hacer lo que quiero hacer, decir lo que quiero decir, y que ese paso que doy esté alineado con lo que realmente soy, y que eso que hago sea mi verdad, y que mi verdad no extinga al otro, sino que porque mi verdad es así, la del otro es así, de repente podemos continuar un poco más juntos, ¿no? O sea, podemos seguir caminando y crear algo mejor. ¿Y cuando creamos algo mejor? Cuando lo que ya está ya lo experimentamos y podemos empezar a crear algo nuevo, ¿no? Y eso va a ser doloroso y está bien, qué bueno que duela, porque me dice que hay algo que está cambiando, que ya aprendí lo suficiente y ahora puedo seguir, ¿no? Es abandonar eso que creo o renunciar a eso que creo de cómo funcionan las cosas. Y eso es tremendo, tremendamente doloroso, ¿no? Pero una vez que lo hacemos es como que queda una calma. Bueno, vamos a llegar hasta acá, porque son las 12:15. Quiero que me digan, que reflexionemos, que me digan cómo están, qué les pareció esta clase, si les trajo algo, cuéntenme un poquito cómo están. No sé quién quiere empezar. Empiezan ustedes, yo ya hablé. Bueno, la reflexión de la... ¿Se escucha? Sí. La reflexión de la clase es como muy clara para mí. Fue una clase... Todas son muy buenas. Siempre digo, no sé cuál puntuar como mejor. Pero justo esa reflexión de lo que dices de que siempre hay algo más grande que nosotros, de lo pequeño de la existencia, lo efímero y también lo inusual, pero al mismo tiempo muy lindo, y de lo que se trata la vida, es algo que con lo que me identifico mucho, porque todo en este proceso interno hubo un momento en que yo me fui bien para allá a intentar entender el porqué de la existencia y todo lo demás. Y me pareció muy curioso también llegar a la parte de las ondas. Lo que dices de las ondas es real y de hecho se comprobó en cierto sentido, quizá extrapolado un poco más a la existencia realmente. Bueno, igual como tú lo dices, pero hay algo que se llama bosón de Higgs, que explica la masa de las partículas subatómicas y de toda la materia, y es en base a distintas frecuencias, digamos. Y por eso me pareció muy interesante lo que decías y fue que me enganché y me senté. Eh, y me pareció muy interesante también lo que decía Franco, porque yo en parte me identifico un poco. Yo en un punto quería ser biólogo y después dije ni en pedo porque se están extinguiendo todos los animales. Pero al mismo tiempo, yo sí creo que solamente desde ese punto de vista no puedes hacer nada. Para mí tiene que venir un millonario con el pensamiento de Franco y unir las dos partes en el sentido de, por ejemplo, la producción de energía renovable, que de alguna manera eso sea reintegrado. Algo de producción de dinero tiene que haber. En un principio va a ser novedoso, va a ser caro, pero después eso llega a todas las partes del mundo. Y ahí fusionaste dos ideas y salió algo nuevo, que es lo que tú hablabas del cambio a partir del choque de esas ideas que al final dijeron, no, bueno, necesitamos un poquito de una y un poquito de la otra. Pero bueno, eso, no me quiero extender mucho más, pero me pareció muy bueno. Gracias, Ricky. No sé si se escucha que Fede está con la moladora ahora, pero no, ok. Yo tengo un coro acá de herramientas. Em, sí, es que fíjense cómo las creencias que tenemos, o sea, una creencia, que era lo que había hablado al principio, tener las creencias más flexibles, que incluyan más cantidad de opciones, para siempre salir ganando.
Eso quiere decir que mientras mis creencias sean lo más rompibles, flexibles y que expandibles posibles, ¿sí? Mejor me va a ir porque voy a ser más adaptable, ¿sí? Entonces, fíjense cómo las creencias rígidas nos limitan más de lo que nos expanden, porque si yo creo que el multimillonario hace esto, nunca voy a poder ser un multimillonario. Y tal vez todas las ideas que tenés no las podés llevar a cabo porque estás muy ocupado pensando que el multimillonario es el problema. Cuando el problema es que tal vez no estás haciendo lo que tenés que hacer. Y si tenés una gran idea, llévala a cabo. Y si te falta plata, conseguila. Entonces, en el momento en que nosotros estamos mirando a la otra polaridad, lo que nos pasa es que nos olvidamos de, che, ¿y yo qué mierda tengo que hacer? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? ¿No? Entonces, cuando yo miro afuera, le- me la estoy mandando, la estoy cagando, ¿no? Porque nunca va a ser ahí. O sea, en el momento que yo puse mi atención afuera, lo que el otro está haciendo, automáticamente dejé de prestarme atención a mí. No puedo tener la atención en los dos lugares al mismo tiempo. ¿Sí? Y al fin y al cabo también el multimillonario tiene un montón de recursos para hacer las cosas que vos no podés hacer y probablemente eso también te enoje, ¿no? Si vos pudieses soltar o diluir esa parte del multimillonario y decir Bill Gates en vez de el multimillonario, ¿no? Por ejemplo, ya sería una persona con nombre y apellido. Bill Gates tomó una mala decisión y esa decisión me afectó a mí. Ah, bárbaro, ok, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Ahora, yo también soy multimillonario y voy a hacer este cambio en el mundo para que todos podamos tener agua potable, qué sé yo, ¿no? Fíjense cómo cambia, ¿no? Y con las creencias que se expresan en todo eso. Es fantástico este tipo de análisis, a mí me encantan y me rompen la cabeza y también me siento muy en peligro cuando lo hago, pero es constantemente poder decir, ah, pará. Mi existencia depende de la existencia del otro, no estoy separada, somos lo mismo. Entonces en ese momento el miedo se alivia, ¿sí? Y fíjense también las mentiras que nos contamos. Somos unos negadores compulsivos, unos mentirosos compulsivos y nos contamos un montón de pelotudeces constantemente. Todo lo que creemos de nosotros mismos es mentira, ¿sí? Entonces, cuando nosotros podemos decir, para, a ver, esto que me estoy contando es un bolazo. Bien, ¿qué es verdadero? Lo verdadero está en el cuerpo, lo verdadero está acá, lo verdadero está en la tierra, lo verdadero está en ese ciclo, en ese ritmo que va a ser las próximas leyes universales que vamos a ver generación y vamos a ver ritmo, ¿sí? Ritmo es una volada de cabeza más. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en contacto con, el cuerpo, esto es verdad, bien, esto es verdad, y esto que me cuento es la idea de alguien más. Está siendo contado, ese pensamiento me está viviendo, me está robando el tiempo que yo tengo en esta vida, ¿sí? ¿O no? ¿Eh? No, porque justo habías hablado de lo transgeneracional y yo le decía a Lisa que ahora sí entendí esa parte, justo con lo que dijiste recién. Lo veía en el grafiquito que habían hecho que estaban discutiendo que quién lo pintó o que no sé qué. Lo pintó Candela. Bien. Está Bueno, lindo, está súper lindo. bueno, basta, me callo porque si no, no puedo. Lisa, ya que tenés el mic abierto. Me gustó mucho la clase, tenía como esta abstinencia de temas existenciales. Ahora me dieron ganas de ver la, la clase que no vi. Eh, y nada, me vuela la cabeza todo esto. No, nunca había visto lo del tema de las polaridades y lo de la etiqueta, y eso que lo tengo un triskel tatuado en la espalda, pero recién lo entiendo. Como es. Así que nada, me encantó todo eso y también lo llevé a muchos problemas sociales que tuve la semana pasada en la guardia, y ahora puedo entender que gracias a que existe esta gente existo yo. Así que no me lo voy a tomar tan personal ni voy a intentar eliminarlos como quería el miércoles pasado. Así que nada, me gustó mucho. Gracias. Gracias, Lynn. De eso se trata, ¿no?
Fíjense que está este cuento, a mí me saca de quicio el verso este de que de la gente cuando lo dice sin entender qué significa esto de que somos todos uno, ¿no? Entonces la gente va por la vida diciendo, somos todos uno, vení que te amo, todas estas cosas así tan que dicen, sin entender lo que realmente significa, que significa esto, enfrentarnos a todos nuestros monstruos para que cuando yo vea al otro, realmente vea al otro, no me vea a mí mismo, ¿no? No me vea a mí mismo, a mi ego, a mis creencias, a todo esto, ¿no? Entonces, somos uno, significa la disolución de todo esto, significa la conexión con el espíritu, significa el poder de, o el ser yo siendo todos, ¿no? Y eso es lo más complejo de toda la existencia. Entonces no es como, te amo porque me amo. No, anda a cagar, que te amo porque me amo, ¿no? Al ser laburo personal que tenés que hacer y después decirlo en serio, porque si no también se torna un verso superficial que nadie entiende y que esa persona dice te amo y me amo y después va y sigue haciendo pelotudeces, ¿no es cierto? Entonces, comprender a qué nos referimos hace que también podamos ponernos las pilas y responsabilizarnos de nuestra historia y de lo que nos pasa. ¿Sí? Bien. Gaspi, Eh, bueno, me gustó mucho la clase. Hoy sanaste un niño que la maestra se le rió por decir que el planeta era un ser vivo. Y nada, eso. Me gustó mucho. Gracias. gracias, Gaspi. Sí. ¿Qué dice? No, que está acá Fran, está escuchando todo, pero está controlando que la pava no hierva. Bueno, sigue Cande, después sigue Fran. Me encantó la clase. Es como que a medida que ibas contando, primero antes de decir esto, te felicito, hermana, por las diferentes voces que haces, son espectaculares, la del niño, la de repente maestra jardinera, eh, muy buenas, mucho contenido para los bloopers. Pero bueno, o sea, a medida que ibas hablando era como que yo decía, pensaba, ¿no? Qué difícil que es salir como de esta dualidad de lo bueno y de lo malo, porque fuimos criados así y todo lo que vemos, o sea, las películas siempre tienen un malo, ¿entendés? O decís cuál es el malo de la película. Entonces, siempre está como esto de posicionarse moral y éticamente y decir, bueno, yo soy el bueno y los demás son los malos. Entonces, que es re difícil también poder pararse desde otra perspectiva y observar eso. Cuesta un montón y que bueno, que es algo que a trabajar, que yo tengo que trabajar y que me parece increíble. Me acuerdo de una mesa final, que por cierto la desaprobé, que era sobre tratar porque no pude hacer esto, no pude salir yo de que yo era la perfecta y la buena y que el resto era el malo, era tratar de analizar como una práctica grupal que tuvimos con diferentes emergentes, bla, 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 de los distintos roles. Entre eso había que posicionar el chivo emisario. El chivo emisario es el que se lleva toda la mierda del grupo, la pobre persona que ocupa ese lugar, es como que, no sé, ponerle la que nunca va a los grupos o nunca quiere hacer las tareas o cosas así. Y eso, evidentemente, es el malo, o sea, es la persona mala que no quiere trabajar, ¿viste? Entonces yo estaba dándole con todo al chivo en la mesa y la profesora me decía, bueno, no, pero pará, o sea, salite de esto, de lo bueno, de lo malo, de lo que está bien, lo que está mal. Y yo seguía, bueno, no me aprobaron, me fue re difícil rendir esa materia porque para mí era re difícil entender que en realidad la otra persona no era que estaba mal, sino que estaba como agarrándose toda la mierda del grupo. Y digo eso, o sea, pensaba en eso, de que es algo re difícil a trabajar, porque toda la vida vivimos así. Ya la Sí, probé a la materia. me alegro, me alegro. Sí,
es muy difícil y tiene mucho que ver con lo que vimos del primer módulo, donde nos enfrentábamos a nuestro personaje, ¿no? Y que nuestro yo es la construcción de todas esas pruebas que hicimos de niño, donde determinamos que estas conductas, estas maneras de sonreír, estas maneras de hablar, todo esto hace que me miren, y si hace que me miren, soy bueno, ¿no? Y por ende, nuestro yo y nuestra personalidad incluye esa luz que es el yo y la sombra es todo eso que probé y que no funcionó. Y que no funcionó significa que tuvo consecuencias, ¿no? Que tuvo consecuencias donde fui castigado. Entonces, todo eso malo, ese castigo que recibí por ser eso malo, es exactamente el mismo castigo que yo le brindo a alguien que creo que es malo. ¿Y se lo brindo porque es malo? No, se lo brindo porque si yo fuera el malo y si yo dejara salir esa parte mala de mí, ¿sí? No me querrían más, moriría, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Yo ya sé cómo hacer con el malo, porque ya lo hice conmigo y lo tengo bien adiestrado, entonces a vos te voy a castigar porque vos sí sos el malo, y si vos sos el malo yo puedo ser el bueno, y mi malo no va a salir nunca porque vos estás representando ese malo, ¿no? Y cuando nosotros nos ponemos a ver la manera en la que estamos tratando a esa persona que representa el malo, es exactamente la forma en la que nos tratamos a nosotros. ¿Recuerdan el ejercicio que hicimos de pensar cuáles eran la manera en la que socialmente se castigaba a una persona que estaba presa socialmente, individualmente, ¿no? Y cuando nos pusimos a pensar todas esas acciones eran las que tomábamos con nosotros mismos cuando creíamos que hacíamos algo malo. Entonces, no hay diferencia entre lo que yo le quiero hacer a una persona que creo que es mala y a mí mismo. Entonces, cuando yo estoy por hacer eso, es poder decir, pará, porque si te cago a piña a vos, seguro lo estoy haciendo conmigo. Entonces, nunca se trata del otro, nunca se trata del otro. Es re difícil, realmente es re difícil porque eso incluye aceptar que la verdad que no sé nada, que la verdad que me la mando todos los días, que la verdad que soy malo y soy bueno, ¿sí? Y que puedo estar equivocado y que probablemente lo esté. Entonces, que mi verdad no sea la única verdad quiere decir que tal vez en algún momento esté equivocada. Y ahí agárrense porque no nos gusta equivocarnos, ¿no? No nos gusta equivocarnos porque hace que seamos malos, ¿no? Entonces, simplemente soltar esta idea y decir, ¿sabes qué? Mi verdad siempre va a ser errónea para vos, ¿no? Y eso involucra también soltar el punto de vista del otro, soltar la mirada del otro, que el otro valide mi verdad, que el otro valide mi experiencia. Son tantas cosas las que tenemos que aprender. Y es tan incómodo hacerlo, pero ¿saben cuál es el premio? Comprender la verdadera naturaleza de la realidad. Y eso hace que podamos salir de este ciclo de sufrimiento eterno, ¿sí? Que es mucho peor que poder hacernos estas preguntas y sentir esta incomodidad, ¿sí? Bien, bueno, Fran, Eh, Estuvo intensa la clase de hoy. Eh, Pienso que cosas que dijiste me tocaron muy profundo, al menos en mi identidad consciente, eh, pero me alegra. perdón, pero es que Gaspi, ¿qué te pasa? Ay, me quedé tildado. Perdón, 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 me estaba hablando con alguien, pero sigan, no pasa nada. No, perdón, Hablando con me Dios, estaban, o sea, perdón. perdón, Fran, pero me distraes. Esa comunicación con Bien. el cielo que estaba teniendo Gaspi al lado tuyo. Perdón, ¿qué decías?
que, que me alegro, que en parte me alegra que me haya resistido y que haya sido auténtico y lo haya expresado, porque nada, siento que el crecimiento no solamente es nutrición e información y experiencia, sino también resistencia y romper un poco las barreras del propio mapa. Y siento que hoy pasó eso, que mi mapa como que con enojo, o a partir del enojo se expandió más, y al menos como que tengo una opción más para pensar las cosas. Y coincido con Ricky que no en que tendría que haber un millonario como yo, sino que yo tendría que ser el multimillonario para tener un poco más de paz al mundo. Así que ahora soy amigo de los multimillonarios. Porque no son malos, solo quieren ser ellos mismos. Por eso sos amigo mío, porque yo soy multimillonaria en otra línea de tiempo, o sea, por ahí en un futuro, pero soy multimillonaria. Ay, pero no me sirve. Si no me dice claro, no me sirve, Dani. Bueno, pero ya va a ser, por eso sos amigo mío. Yo estoy reafirmando mi creencia de que soy multimillonaria. Ajá. Soy multimillonaria porque los tengo a ustedes. Que no se relaciona nada con que seas capricorniana. No, Nada. No. para Y nada. no, tampoco se relaciona nada que él tenga tanto enojo con esto de los multimillonarios, siendo que tiene ascendente en Capricornio. No se También. relaciona nada. Somos tan distintos e iguales. Ujú. Oh, todos somos uno con los demás. Me encanta esta canción. Me encanta. Bueno, chicos, em, ¿está todo bien? Realmente estas clases que es complejo, ¿no? Es complejo, amplio y nos deja en un lugar muy vulnerable a veces, ¿no? Porque despojarnos de las creencias que utilizamos para defendernos nos deja en un lugar de vulnerabilidad y ahí es donde tenemos que empezar a crecer y decir, bueno, ¿cómo hago para cuidarme? ¿Cómo hago para darme lo que necesito? ¿Cómo hago para darme eso que necesito sin necesidad de lastimar a otro, ¿no? Porque al fin y al cabo todas las creencias que son polarizadas dañan a un otro, ¿sí? Entonces poder decir, ¿cómo hago que mi existencia sea armónica con el resto de las personas, aun cuando no creen lo mismo que yo? ¿Sí? Es todo un tema. También empezar a ver cómo todo esto se da en todos los ámbitos, en todos los sistemas. Por ejemplo, yo sé que Cande y yo somos, o sea, con Cande somos tres hermanos, ¿no? Fausto, yo y Cande, en ese orden. Y Fausto, primero que fue el primero en nuestro sistema familiar, pero además se las ligó todas, o sea, Fausto realmente se las liga todas. Es un imán de cosas malas, o sea, literalmente a él le va a pasar todo lo que nadie quiere que le pase, es como una yeta caminando, ¿sí? Y claro, al principio yo me enojaba y decía, la puta madre, ¿cómo haces para que te pase todas estas cosas? Mirá, los autos se los bendijeron, les pusieron rosario, un poco más le ponían un cura dentro del auto, ahora ya tiene el padre que es cura, que es nuestro padre también, no es cura, es diácono, eh, como para ver si se le va un poco la maldición. Pero fíjate que cuando lo empecé a ver un poquito más desde afuera, digo, claro, que él sea tan yeta hace que a mí me pueda ir re bien, porque él está llamando la atención de todas esas cosas y yo puedo llamar la atención de otras cosas y el sistema familiar se completa, ¿no? ¿Me gusta? A No. mi hermano le va tan bien. A todo mi hermano le va tan bien. Ahora entiendo Bueno, todo. ahí va. ¿Me gusta que a mi hermano le pasen todas estas cosas? No, pero yo sé que depende de él también salir de ese lugar. Ahora, que él esté en ese lugar hace que yo pueda sentirme diferente. ¿Sí?
Entonces, respeto su destino y al mismo tiempo veo como ese destino hace que yo pueda vivir otras cosas y lo honro y le agradezco. Y cuando él decida salir de ahí, ¿sí? Tal vez entre los tres hermanos encontraremos el equilibrio para poder seguir caminando la vida, ¿no? Pero fíjense que en la familia siempre se da también de esta manera. Hay uno que es el malo, hay uno que es el yeta, hay uno al que le sale todo mal. Y ese al que le sale todo mal y que es el malo, el excluido, el forro, permite que todos los otros sean buenos. Entonces, cuando yo renuncio a ser la buena, también le permito a él salir del lugar del malo. Chan, la frutilla del postre. ¿Por qué no se dividen entre los tres las cosas? Es como que, bueno, a vos te va mal en el amor, a vos te va mal en el dinero y a vos te va mal en la salud. Así es como más Que objetivo. sería lo ideal, pero el tema es que él también su personalidad está construida en base a eso, ¿no? Y yo Bueno, no pero que estoy de elija uno. acuerdo. Yo quiero que a mí me vaya bien en todo. Dinero, amor, salud. Eso porque te gusta la plata, nena. Me encanta la plata. ¿A quién no le gusta la A plata? mí no. Ah, no, Ay, seguro. no, porque él es el bueno. A mí me gusta todo lo natural. Lo natural. Ay, Dios mío. Bueno. Bueno, chicos, basta. Nos vamos. A ver si me queda algo más por decirles, creo que no. Entonces, Fran, te veo en un ratito para enseñarte eso, lo de CapCut. Em, Livo, haces los reels de Oscar. Tenemos que hacer una publicación hoy, que hay que hacerle el video y la portada, o sea, el video ya está hecho, hay que editarlo. La portada yo ya hice el copy y bueno, y seguimos así. Y Cande, bueno, te vamos a liberar un poco para que puedas estudiar más. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿están todos bien? Cualquier cosa me mandan un audio si colapsan o entran en crisis, ¿saben? Yo ya vengo colapsando hace días, pero bueno, no pude. ¿No pudiste qué? No pude, me cancelaste la sesión por esa maldita puerta. Estoy celoso de tu puerta ahora. Ni me la muestres cuando vaya. Cubrila. Hola. ¿Cómo andan? Bien. ¿Te estás haciendo la rata, Fede? ¿No estás en la clase? Estoy Qué construyendo feo. Pinocho. Estoy jugando al carpintero. Está muy bien. ¿Vos? Hay que terminar con el consultorio, si no, no puede arrancar acá. Yo soy María Magdalena. No, bueno. Chao, chicos, nos vemos. Bueno, sí, les mostré, les mostré. Pero Gaspi está enojado por la puerta porque le tuve que cancelar la sesión para seguir haciendo la puerta. Bueno, Gaspi, te voy a compensar, vas a ver. Bueno, con tapar la puerta hasta Con tapa. no pasa nada. Cuando vaya. La Bueno, quiero ver por un tiempo. bueno, bueno, nos vemos. Chao. Chao. Adiós. Chao. Adiós. Hablaron todos, ¿no es cierto? Hablaron todos. Lisa, vos hablaste. Sí, hablaron todos. Sí. Bueno, Ah, no ok. importa ya, porque ya se fueron. Así. Bueno. Chao.